Hola, en este vídeo vamos a hablar de la planificación de un viaje, de una primera parte. El negocio de los viajes es de los que más dinero mueve en Internet, con lo cual le vamos a poder sacar mucho partido a la red para planificar nuestro viaje. El primer paso será hacer uso de esas maravillosas capacidades de búsqueda que hemos adquirido en el curso y decidir el destino. Para eso iremos a Wikipedia, buscaremos monográficos sobre posibles destinos o artículos de revistas de viaje electrónicas, buscaremos en foros de viaje lo que opinan otras personas y nos haremos una idea de dónde queremos ir, y cuando ya lo tengamos claro empieza la fase de planificación. Entonces, la fase de planificación vamos a hablar de, primero, buscar información general. Queremos saber si hay peligro, qué moneda se usa, qué sanidad hay, dónde están los consulados y las embajadas españolas. Para eso tenemos la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vámonos a componer Ministerio de Asuntos Exteriores. Perdón, que se me ha ido una N. Ministerio de Asuntos Exteriores. Me estoy luciendo. Exteriores. Países. Ya nos saldría el enlace a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Voy a darle clic. El problema es que hoy la página de Asuntos Exteriores funciona mal, no carga bien los estilos, con lo cual el menú se ve muy raro. La página ya la tengo aquí cargada, la que nos saldría, con los menús muy mal, pero vamos, esto sí que sería igual, tendremos un plano del mundo y aquí tenemos búsqueda por listado de países. Haciendo clic nos sale un listado alfabético donde, si quisiéramos ir, por ejemplo, a Bolivia, pincharíamos aquí Bolivia y recomendaciones de viaje y nos lleva a las recomendaciones de viaje. Aquí esto está con un formato un poco desastrado, pero lo que nos saldrá es Estado Plurinacional de Bolivia, notas importantes, se recomienda viajar con precaución, ojo con el tráfico de droga, que las penas son muy duras, temas de seguridad ciudadana, los consulados en Bolivia, luego tenemos qué visados nos hacen falta, qué documentación, temas de seguridad, luego sanidad, divisas, pues que es el boliviano, y luego pues direcciones y teléfonos de interés, la policía, los prefijos. Ya tenemos una idea general del país. A partir de ahí yo, una cosa cuando estoy planificando, bueno, quería contaros también que la manera de llegar a esta información a través del Ministerio de Asuntos, de la web del Ministerio, es exteriores.gov.es y luego aquí servicios ciudadanos si viajas al extranjero, y este menú os saldrá mejor a vosotros, no os preocupéis, y dentro, si viajas al extranjero, qué debo hacer antes de viajar al extranjero, y aquí dentro nos aparecerá qué debo hacer antes de viajar al extranjero, y aquí nos aparecerá el enlace a las recomendaciones de viaje. Bien, acabado con esto, paso a comentaros el tema de los enchufes. Yo cuando me voy quiero saber, para cargar mi teléfono móvil o mi portátil, qué enchufes voy a necesitar, qué adaptadores. Entonces, para eso yo utilizo esta web que se llama otae.com/enchufes, donde me busco aquí el país, Bolivia, 230 voltios, 50 Hz y dos tipos de enchufe, A y C. A es el típico enchufe estadounidense y C, que lo podemos pinchar en cualquiera, pues es un enchufe del estilo del europeo antiguo. Bien. Tenemos claros los enchufes para hacer la maleta y ahora vamos a ver el boliviano a cuánto se cambia en euros. Para eso yo utilizo xe.com. Hay varias de conversión de divisas, pero a mí esta me resulta muy cómoda, porque entre otras cosas tiene varias herramientas, una herramienta histórica que me permite saber el cambio de divisas en un día concreto, por ejemplo, para luego liquidar las dietas con tickets que tengas en divisa local. Entonces aquí tenemos las divisas más habituales y aquí abajo podemos poner un euro y seleccionar, que yo ya lo tengo, un boliviano, le damos aquí a clic y vemos que un euro son 9,62 o un boliviano 0,10. Perfecto. Pasamos a lo siguiente, que es el tiempo. Si vamos a España, una web interesante es la de la Agencia Española de Meteorología, aemet.es. Aquí tenemos ya un mapa de España y si nos vamos aquí podemos ir a municipios españoles. Vamos a suponer que vamos a municipio de Cádiz, lo seleccionamos aquí, pues por ejemplo Barbate. Y aquí ya nos sale la ficha detallada con por horas qué tiempo va a hacer. ¿Que queremos compararlo con otra web? Hay muchas webs del tiempo, pero por ejemplo eltiempo.es nos permite una interfaz muy parecida. Vamos a Cádiz y en Cádiz seleccionamos Barbate y tenemos el mismo tiempo.
Aquí lo tenéis, máxima, mínima, por hora, hoy, mañana, etc. Bien, si queremos el tiempo internacional, hay, por ejemplo, Yahoo tiene Yahoo Weather. Yo utilizo, por ejemplo, weather.com. Para usar weather.com en español hay que poner espanol.weather.com. Y si queremos el tiempo global es global.weather.com, porque si no lo ponemos nos saldrá el tiempo de Estados Unidos. Nos vamos aquí al tiempo, ponemos aquí La Paz, Bolivia. Lo he puesto mal, he puesto Bolivia o yo qué sé. Vamos a poner La Paz solo y la elegimos. Bueno, La Paz, nos saldrán varias opciones, La Paz, Bolivia, y aquí tendremos nuestro tiempo mayormente soleado, con pronóstico esta noche, el día, etcétera, etcétera. Hay más opciones, podéis elegir, por buscar el tiempo en Google os saldrán más opciones. Luego, lo siguiente de lo que estábamos viendo es ofertas de agencias de viaje. Imaginaos que queréis coger una agencia de viaje y coger uno de los paquetes que ofrecen. Para eso tenemos una web muy útil que se llama travelofertas.com, que tiene las mismas ofertas, los mismos faxes, bueno, ahora que ya no serán faxes, será otra cosa, que tenían típicamente las agencias de viajes. Las ofertas de los mayoristas. Por ejemplo, podemos irnos aquí a vacaciones, por circuitos, costa, igual que lo mismo que tienen las agencias. Norte de África, y podemos ver el folleto de Mar Rojo que tendrá igual nuestra agencia de viajes. Aquí podemos elegir, ya sabiendo lo que queremos, podemos irnos a la agencia de viajes y decir, oye, que quiero esta oferta de este mayorista. Y nos ahorramos tiempo en la agencia de viajes. Luego, por último, para acabar este vídeo, os voy a hablar de las agencias de viajes online. Hay multitud de agencias de viajes online. Vamos a comentar unas cuantas para que las veáis. Por ejemplo, tenemos Atrápalo. Las agencias de viajes online han evolucionado las webs de vuelos a agencias de viajes globales y las agencias de viajes a tener también vuelos. Con lo cual tenemos aquí buscadores de vuelos más hotel, en Atrápalo, por ejemplo, esta también tiene entradas, restaurantes. Si nos vamos aquí a viajes, pues podemos ver distintas opciones, Europa, Baleares y Canarias, con descuento, podemos elegir origen, destino, fecha de salida, y él ya nos busca las vacaciones que nos interese. Teníamos también por aquí, podemos elegir vuelo más hotel, paquetes y circuitos con distintos destinos, Europa, promociones especiales. Luego tenemos, por ejemplo, opodo.es. Opodo.es es una web de vuelos que también se ha convertido en agencia de viajes. Los vuelos los comentaremos en otro vídeo. Luego tenemos, por ejemplo, lasminute.com, también tiene, o eDreams, edreams.es. También podemos elegir vuelos, hoteles, vuelos más hotel, o cruceros, bus, esquí, tiene destinos. Y luego tenemos otra que tiene aplicación para móvil también y tal, que es kayak.es, que nos permite elegir también vuelos, hoteles, coches, viajes, lo que queramos. Y con esto termino esta primera parte de planificar un viaje.